Cada vez que apagas un sistema de trading durante una racha perdedora porque sientes que ya no va a funcionar, es estadísticamente probable que estés destruyendo tu ventaja matemática justo antes de que la varianza revierta a la media. El mayor destructor de capital no es un mal sistema, es la incapacidad del operador para distinguir matemáticamente entre una mala racha normal y una estrategia que ha perdido su ventaja estructural por un cambio en el mercado. Al terminar este vídeo tendrás el marco cuantitativo exacto para evaluar tus rachas perdedoras de forma efectiva y objetiva. Después de ver este vídeo vas a dejar de basar tus pausas operativas en el dolor emocional de tu cuenta y vas a empezar a medir la degradación de tu sistema en desviaciones estándar como un profesional. El problema de fondo es que calculamos la esperanza matemática para entrar al mercado, pero usamos la ansiedad para salir de él. En los últimos 15 años gestionando carteras algorítmicas y cuantitativas, te puedo asegurar lo siguiente, que la métrica que separa los traders que sobreviven una década de los que quiebran en 2 meses es exactamente esta: saber cuándo apagar el bot. Y esto lo vamos a hacer de una forma concreta y estructurada. Primero vamos a aislar la varianza natural de un sistema, luego introduciremos el cálculo de cambio de régimen y terminaremos con una regla estricta para cortar de esa forma la asignación del capital cuando sea necesario. Y antes de que termine el vídeo te enseñaré por qué el mayor riesgo no es apagar el sistema tarde, sino reiniciarlo en el entorno equivocado. La narrativa dominante en el trading en redes sociales te dice que si un sistema tiene una esperanza matemática positiva, solo tienes que ser disciplinado, seguir ejecutándolo y la rentabilidad te llegará sola. Debo reconocer que eso tiene cierto sentido en un entorno estático, pero asume erróneamente que el mercado es una constante inmutable. Por lo tanto, la esperanza matemática es variable con cada operativa y debes mantenerla bajo control para evitar un disgusto económico. Seamos sinceros, porque cuando arriesgamos nuestro tiempo y nuestro dinero, la cosa se pone seria. La realidad empírica es que todos los sistemas sufren drawdown, es decir, caída desde su pico de capital. Y cuando estás dentro de una caída del 20%, tu cerebro entra en modo de supervivencia, pierde la perspectiva y el rumbo por completo. Por lo tanto, operar sin un mapa de degradación objetivo es conducir a ciegas. Pero hoy vamos a ponerle solución a esto de una vez por todas. Primero vamos a definir el peor escenario matemáticamente posible de tu sistema cuando funciona bien, que es el fundamento necesario para entender cuándo empieza a dejar de funcionar bien o empieza a funcionar mal. Y eso nos llevará a estructurar la desconexión algorítmica. El error cognitivo más común cuando enfrentamos pérdidas secuenciales es la incomprensión de la varianza secuencial. La mente humana espera que un sistema que acierta el 60% de las veces distribuya sus ganancias y pérdidas de manera uniforme. Por ejemplo, gano, gano, pierdo, gano. Pero la estadística pura dictamina que en una muestra lo suficientemente grande vas a encadenar series de 8, 10, 15 o incluso más pérdidas consecutivas, simplemente por el puro azar. Y esa es la realidad. Es exactamente como lanzar un dado trucado que tiene 4 caras ganadoras y 2 caras perdedoras. A largo plazo te harás rico, pero en el corto plazo, si lanzas el dado 10.000 veces, es matemáticamente inevitable que en algún momento salgan las 2 caras perdedoras 5 veces seguidas o incluso más. Si en ese momento decides que el dado se ha roto y dejas de jugar, acabas de autosabotear tu propia ventaja estadística. En los mercados, el dado es tu edge o tu ventaja validada, la ventaja de tu estrategia. Si lo apagas en la cuarta pérdida porque te asustas, asumes la pérdida máxima sin darle tiempo a la ley de los grandes números a rescatar tu estadística. Pero ¿cómo sabemos si estamos en una racha de mala suerte normal o si el mercado ha mutado y vamos a terminar perdiéndolo todo? Aquí entra la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo es un método estadístico que utiliza el muestreo aleatorio repetido para calcular todos los resultados posibles de un sistema. En el trading tomamos las operaciones históricas del backtest y las desordenamos aleatoriamente 10.000 veces para crear 10.000 líneas de vida alternativa que podría haber tenido tu cuenta. Es como reproducir tu carrera como trader 10.000 veces en 10.000 universos paralelos, todos
usando las mismas reglas, pero enfrentándolo a rachas diferentes de distinto orden dentro del mercado. Al hacer esto, extraemos el percentil 95 a 99 del drawdown, es decir, descubrimos cuál es la racha de pérdidas máxima que tu sistema puede sufrir por pura y absoluta mala suerte, estando el sistema en perfectas condiciones. Si la simulación dice que tu drawdown máximo teórico es, por ejemplo, del 22% y actualmente llevas un 12% de pérdida, no tienes un problema estructural, tienes un problema de paciencia. El sistema está operando exactamente dentro de los parámetros de diseño de la normalidad, no debería tocarse nada. Esto resuelve la parte emocional del drawdown, te da un límite cualificable para soportar el dolor, pero hay una variable implícita en la simulación de Monte Carlo que invalida este salvavidas si no lo ajustas. Usar solo tus operaciones pasadas asume que el mercado del futuro se comportará con la misma estructura que el mercado del pasado, y eso es falso. Por definición, un resultado pasado no garantiza nunca un resultado futuro. Aquí es donde abandonamos la estadística básica y entramos en la gestión dinámica. Debes asumir que el mercado no es un casino estático, experimenta cambios de régimen y de volatilidad constantemente. Un cambio de régimen ocurre cuando las propiedades estadísticas fundamentales de un activo, como por ejemplo su media, su volatilidad y su correlación con otros activos, sufren una alteración abrupta y persistente en el tiempo. Para que lo entiendas fácil, imagina que vas conduciendo un coche deportivo de tracción trasera por una autopista de asfalto seco. Eres el mejor piloto del mundo y tu sistema de conducción es perfecto. De repente, la carretera se convierte en una pista de hielo. Tus frenos no están rotos, tu técnica no es incorrecta, pero el coeficiente de fricción del entorno ha cambiado radicalmente. Si aplicas las mismas reglas del frenado del asfalto sobre el hielo, te estrellas. Fin, no hay más misterio al respecto. En los mercados, tu estrategia de reversión a la media es el coche y un pico de volatilidad direccional del VIX, por ejemplo, por encima de 30 es el hielo. Cuando experimentas un cambio de régimen, tu sistema no tiene mala suerte, simplemente ha entrado en decaimiento estructural o alfa decay. El mercado ya no recompensa la ineficiencia que estabas explotando y debe mutar. El diagnóstico teórico es claro, el hielo te mata. Pero, ¿cómo cuantificas exactamente que has pisado hielo antes de estrellarte y quebrar la cuenta? Necesitamos salir del gráfico y mirar la velocidad de tus pérdidas. Para saber si tu sistema está roto, no miras la profundidad de la caída, miras el Z-score de la distribución de los retornos. El Z-score es una medida estadística que nos dice cuántas desviaciones estándar se aleja un dato en particular de la media histórica de la muestra. En la práctica cuantitativa medimos el Z-score de tu racha perdedora actual contra la media histórica de tus rachas perdedoras. Es como analizar el ritmo cardíaco de un atleta, para que lo entienda. Si sus pulsaciones suben a 160 por minuto, podría ser un esfuerzo máximo normal. Pero si el Z-score nos dice que ese nivel de pulsaciones está 4 desviaciones estándar por encima de su media histórica para ese nivel de esfuerzo, el atleta no está cansado, está sufriendo un infarto. En tu cuenta de trading debes establecer un límite estricto. Si el drawdown actual supera el límite del percentil 95 de la simulación de Monte Carlo y el Z-score de la pérdida media semanal es superior a 3 negativo, es decir, estás perdiendo dinero a una velocidad estadísticamente anómala, el veredicto es matemático: régimen cambiando o edge o ventaja perdida. En ese momento exacto la ejecución debe apagarse. Suficiente teoría abstracta por hoy. Vamos a ver qué dice la realidad operativa cuando un operador aplica esto. Supongamos que el operador A tiene una estrategia de rompimiento alcista en índices. Su backtest le da una esperanza matemática de más $30 por cada trade. Su simulación de Monte Carlo dice que su drawdown máximo esperado es aproximadamente del 15%. De repente entramos en un mercado bajista, un cambio de régimen estructural. El operador A alcanza un 16% de pérdida. El Z-score de la frecuencia de sus pérdidas salta a menos 3.5. El sistema ha cruzado ambos umbrales. ¿Qué debe hacer? Pues el operador apaga el algoritmo de ejecución directamente y blinda así su capital contra el colapso total. Si la métrica dice que lo apagues, lo apagas de forma robótica si no quieres un mal mayor. Pero aquí
es donde el 95% de los traders retail y los operadores mecánicos o manuales cometen el error fatal. Apagar el sistema cuando se rompe es la parte fácil. El problema matemático real es cómo y cuándo volver a encenderlo. Apagar una estrategia preserva el capital, pero si la enciendes de nuevo basándote en que el mercado parece estar mejor o porque llevas mucho tiempo sin operar, estás reintroduciendo la intuición emocional en un entorno que habíamos purgado de ella. La resolución para sobrevivir a largo plazo es implementar una técnica de shadow tracking o rastro en la sombra. Cuando los parámetros de degradación dictan que tu sistema se ha roto, no lo eliminas de tu servidor. Apagas la asignación de capital real, reduce el tamaño de posición a 0, pero el algoritmo sigue operando de forma teórica, es decir, sigue registrando las entradas y las salidas en un entorno de simulación en vivo o en paper. En TechChain tenemos un nodo específico para esto, un nodo que permite a tu algoritmo seguir ejecutando operaciones en el paper simulado dentro del mismo sistema del MetaTrader, pero sin poner en riesgo tu capital llevándolo al mercado. Y aquí está la regla de oro, la ecuación que resuelve la supervivencia. No enciendes el sistema cuando vuelves a ganar dinero en simulación. Lo enciendes cuando el indicador macro que define el régimen de tu mercado vuelve a las condiciones basales donde la estrategia fue validada, donde conservaba su ventaja o edge real. Si tu estrategia dependía de un régimen de baja volatilidad, monitoriza un filtro de régimen de mercado, como por ejemplo la estructura temporal del VIX o un cálculo de volatilidad histórica a 30 días. Mientras la volatilidad siga en un régimen de estrés alto, da igual que tu sistema en la sombra haya acertado 4 operaciones seguidas por ruido estadístico, debe seguir apagado. Solo cuando la métrica de régimen, es decir, el asfalto, se estabiliza y la métrica de shadow tracking del algoritmo confirma que la esperanza matemática positiva ha retornado a la media histórica, devuelve la asignación del capital, vuelve a operar con el bot sobre el mercado real. Si aplicas la simulación de Monte Carlo para medir tu riesgo máximo por azar, utiliza el Z-Score para detectar anomalías estructurales de velocidad en tu pérdida y aplicas el shadow tracking para el reinicio basado en régimen de mercado, eliminas por completo el miedo a la racha perdedora. Ya no sufres el drawdown, lo mides, lo auditas y te aíslas de él sistemáticamente. Hemos resuelto el ciclo de vida completo de una racha perdedora. Sabemos cómo calcular tu riesgo de ruina por azar con Monte Carlo. Y hoy hemos parametrizado exactamente cuándo apagar el sistema usando el Z-Score para medir la velocidad de degradación sin dejar espacio a la duda emocional. Pero introducir el Z-Score en una operativa expone inmediatamente un nuevo problema cuantitativo que debes conocer. El cálculo estándar del Z-Score asume que la distribución de tus operaciones sigue una campana de Gauss perfecta y los mercados financieros no son normales ni son perfectos, tienen colas gruesas y eventos extremos. Si aplicas esta métrica sin ajustar la simetría de tus propios retornos, el indicador te dará falsos positivos y apagarás tu sistema justo antes de que se recupere. Ese problema exacto, cómo calcular un Z-Score modificado para entornos de alta volatilidad y cómo crear un interruptor algorítmico a prueba de fallo, lo desarrollo matemáticamente en el siguiente vídeo.